Dios les bendiga a todos. Qué bendición es poder estar aquí compartiendo lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere enseñar hoy. Y hoy quiero hablar de algo interesante que a veces no nos damos cuenta lo que estamos haciendo o lo que nuestras acciones pueden provocar. Pero a veces nosotros peleamos en contra de Dios y no nos damos cuenta. Y por causa de pelear en contra de Dios, hay consecuencias. Y entramos en situaciones, entramos en dificultad, porque no estamos al favor de lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer, sino que nos ponemos en un lugar como enemigos de Dios, cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer o con lo que Dios va a hacer. Y nosotros no podemos pelear en contra de Dios, porque Dios, lo que Él establece, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que es establecido. Entonces, cuando se trata de las cosas de Dios, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer y estar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Y quiero hablar hoy acerca de peleando en contra de Dios. Peleando en contra de Dios. Y es interesante esto porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno. El Dios que nosotros tenemos como sus hijos, Él nos quiere mostrar su bondad. Él nos quiere mostrar qué tan bueno Él es, porque Él es un Padre. Y la Biblia dice, si un padre de la tierra le puede dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre que nosotros tenemos, que está en el cielo, cuántas cosas buenas no nos quiere dar Él. Dios quiere darnos de lo mejor y nos quiere dar lo mejor. Pero es difícil nosotros ver la bondad de Dios cuando estamos peleando en contra de Dios. Había unos hombres que estaban queriendo detener a los apóstoles y estaban queriendo detener la predicación de la palabra de Dios, de las buenas nuevas. Y consultaron con un hombre y el hombre les dijo, tengan cuidado, porque unos comenzaron un movimiento, unos comenzaron a hacer algo y después todo eso terminó, acabó. Otros hicieron lo mismo y terminó, se acabó el movimiento en que estaban. Pero tengan cuidado de no hallarse ustedes peleando en contra de Dios. Hay personas que pelean en contra de Dios cuando Dios ha establecido algo, cuando Dios ha decidido y ha determinado hacer algo. Y cuando nosotros nos ponemos en contra de lo que Dios ha determinado y lo que Dios ha decidido, nos ponemos a pelear en contra de Dios. Y muchos se meten a ese lugar de pelear en contra de Dios por una simple razón. Y esa razón o esa causa es porque no entienden la voluntad de Dios, no entienden lo que Dios está haciendo y no entienden lo que Dios quiere hacer. No entienden lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, estamos mirando a través de
unos lentes de una perspectiva que es de Dios. Y cuando nosotros miramos las cosas como Dios las está viendo, podemos entender entonces qué es lo que Dios quiere hacer y qué es lo que Dios está haciendo. Pero cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer, nosotros vamos a estar peleando en contra de Dios. La gente se molestó y hay muchos que se opusieron a David cuando Dios lo ungió para ser rey. Muchos no estaban de acuerdo cuando David llegó al campamento y David dijo: ¿quién es este filisteo que está amenazando al pueblo de Israel? Y sus hermanos no estaban de acuerdo. Sus hermanos dijeron: tú estás aquí por lo que hay en tu corazón, tú no estás aquí para ayudar. Pero David había sido ungido y hay personas que no estaban de acuerdo con David ser ungido como rey. Pero aquellos que pudieron entender lo que Dios estaba haciendo con él, estaban poniéndose de acuerdo con Dios y con lo que Dios iba a hacer en la vida de David. Pero aquellos que no entendían, aquellos que no estaban de acuerdo con lo que Dios iba a hacer con David, se opusieron a lo que Dios estaba haciendo y por ende te puedes poner en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios quiere hacer. Un día el apóstol Pablo, Jesús había mandado y les había dicho a los discípulos, les había dicho: ustedes vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones. Dice la palabra de Dios que Pablo quiso ir a cierto lugar y dice que el Espíritu Santo no le permitió, dice que le prohibió ir a ese lugar, a Asia, hablar la palabra de Dios. Hay cosas que Dios nos ha llamado a hacer y es algo en general, pero hay cosas que son bien específicas que nosotros tenemos que entender qué hacer, a dónde ir y a dónde no ir. Porque si Pablo hubiera ido a Asia a predicar cuando el Espíritu Santo no quería que él fuera a ese lugar, a Pablo le pudiera haber sucedido algo, pudiera haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba teniendo un deseo, que era un buen deseo, era una buena intención lo que él quería hacer. Pero el Espíritu Santo vino y le dijo: no, Pablo, no vayas a ese lugar. Y después Pablo tuvo una visión y esa visión fue lo que lo llevó a Macedonia. Y él fue a Macedonia y predicó la palabra de Dios. Pero todo fue porque Dios lo fue dirigiendo y lo fue guiando. Hay cosas que nosotros tenemos que entender. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque si no entendemos lo que está pasando, lo que Dios quiere hacer, podemos caer en un lugar donde estamos peleando en contra de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Y después estamos pensando: ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué lo que hago no prospera? ¿Por qué estas áreas de mi vida están secas? ¿Por qué no estoy viendo nada? Puede ser que alguien esté peleando en contra de Dios y ni siquiera se da cuenta. Y por eso las cosas no prosperan y por eso nada pasa. Por eso todo está como
detenido. ¿Qué pasa cuando Dios quiere hacer algo con una persona? ¿Qué pasa cuando Dios quiere hacer algo con un hombre o una mujer? ¿Y qué pasa cuando Dios lo envía a un lugar? Pero cuando Dios lo envía y esa gente que está en ese lugar lo rechaza, no lo quiere, la gente quiere lo de Dios. A veces la gente quiere avivamiento, a veces la gente quiere más de Dios, a veces la gente quiere cosas buenas que vienen de Dios, pero no quieren recibir lo que Dios les manda. A veces la gente quiere lo de Dios, pero lo quiere a su manera. Y a veces Dios no va a hacer las cosas o no lo va a hacer como nosotros estamos pensando. Dios lo va a hacer de una manera diferente y tenemos que estar abiertos a lo nuevo de Dios, porque hay cosas que Dios no las va a repetir. Hay cosas que Dios no las va a hacer igual como las hacía antes. Dios las va a hacer de una manera diferente, de una manera nueva. Dios quiere darnos tantas cosas, pero a veces nos hallamos peleando en contra de Dios. Y cuando nos hallamos peleando en contra de Dios, no recibimos lo que es para nosotros. Y un ejemplo es Jesús. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La luz que alumbra a todo hombre había llegado, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz que fue enviado a ellos. Entonces, los hombres iban a beneficiarse de Jesús y de lo que Él iba a traer, lo que Él traía específicamente para ellos. Pero ellos no le recibieron a Él y no pudieron recibir lo que Dios tenía para ellos. Hay personas que me están escuchando ahorita. Dios te ha querido traer cosas del cielo. Dios te ha querido abrir puertas. Dios ha querido expandir tu ministerio. Dios ha querido prosperar lo que Él te ha dado. Dios ha querido engrandecer, empoderar y llenar lo que tú tienes. Dios ha querido multiplicar lo que tú tienes. Pero has estado peleando con Dios. Has estado peleando con Dios. Dios le pone la mirada a un hombre, a una mujer. Y en lugar de ponerte de acuerdo con Dios, y en lugar de entender, Dios está haciendo algo con esta persona. La mano de Dios está sobre esta persona. Y estar en acuerdo con Dios en lo que está pasando, en lugar de ponerte de acuerdo con Dios, peleas en contra de Dios. Porque no quieres aceptar o rechazas cuando Dios está levantando, cuando Dios ha puesto su mano sobre alguien. Estás peleando en contra de Dios. Dios le quiere dar un negocio a una persona y te cuentan y te dicen, voy a hacer esto. Si no entiendes por el Espíritu lo que Dios está haciendo, lo que Dios le está entregando, corres el peligro de estar peleando en contra de Dios. Porque si Dios le habló y le dijo, haz esto, y después tú te pones en contra, es que tú no sabes nada de eso. Es que tú no entiendes cómo funciona eso.
Dios le pudo haber hablado y puede ser que nunca lo ha hecho en su vida. Puede ser que no fue a la escuela, ni siquiera sabe leer, ni siquiera sabe escribir. Pero si Dios le habló y si Dios le dijo, haz esto, yo lo voy a hacer prosperar y yo lo voy a hacer crecer. Esto es lo que yo te estoy dando. ¿Quién eres tú para después venir y decirle, no lo puedes hacer? A veces nosotros nos ponemos en una posición como que somos más que Dios. Lo que Dios ha decidido hacer, nosotros queremos venir y decidir el resultado de algo. Queremos venir y ponerle qué es lo que le va a pasar, cómo va a terminar esta cosa, cómo va a terminar lo que has comenzado. Cuando tú quieres ponerle ya determinar el resultado de algo sin entender lo que Dios está haciendo, puedes estar peleando en contra de Dios y no lo sabes. Dios tiene principios y Dios tiene leyes y hay protocolos que hay en el reino de Dios. Y si nosotros no seguimos esas leyes, esos principios, esos protocolos, queremos tomar atajos a muchas cosas, pero en el reino hay protocolos, hay leyes y hay principios. Y si nosotros quebramos esas cosas, no vamos a ver la bondad de Dios. No vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Puedes tener el anhelo de que Dios te responda, pero hay un principio para que Dios te responda. El principio es, dice Dios, clama a mí y yo te responderé. El principio es clamar. No se trata de solamente tener un deseo y decir yo quiero que Dios me responda a esto que está pasando, a esto que yo estoy viviendo. El principio es clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, dice Dios, te daré revelación, te enseñaré cosas que tú no sabes, te enseñaré cosas secretas y ocultas, te daré revelación, pero el principio es clama a mí. Si no clamas a mí, pero quieres que yo te enseñe cosas grandes y ocultas que no conoces, no la vas a recibir porque no estás entendiendo el principio, un principio que ha sido establecido por Dios. Hay personas que no saben cómo poder crecer, cómo poder tener ciertos resultados. Hay personas que quieren ser exaltadas por Dios, pero el principio para ser exaltado por Dios es humíllate. El que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Hay un principio, hay una ley en el reino. Aquel que quiere ser grande sin que Dios lo engrandezca, caerá. Pero aquel que puede mantenerse en una postura, su corazón en una postura de humildad, dice Dios, yo te haré grande, yo te exaltaré, yo te engrandeceré, por cuanto pudiste mantenerte humilde a pesar de pequeñas victorias, a pesar de pequeñas bendiciones, a pesar de ciertas cosas que Dios ya ha dado, que nosotros las miramos grandes, pero para Dios son pequeñas. Dios nos da probaditas de ciertas cosas y Dios después ve la condición del corazón. Y si podemos mantenernos con el corazón en una postura de humildad,
reconociendo que el que hace todas las cosas es Dios, reconociendo que aunque yo siembro y aunque yo riego, pero el crecimiento lo da Dios. Cuando yo reconozco eso, entonces Dios dice, entiende este principio, esta persona entiende la ley, y la ley es, el que se humilla será exaltado, el que se humilla será engrandecido. Todo lo que Dios no engrandece, Dios mismo lo baja. Todo lo que Dios no engrandece, Dios mismo lo baja. Pero aquello que es engrandecido por Dios, nadie, nada lo puede bajar. Nadie lo puede bajar. Lo que Dios ha engrandecido, nadie lo puede hacer pequeño, porque Dios mismo lo ha engrandecido. Primera de Samuel 5, 6 al 7. Dice así: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los enemigos del pueblo de Dios habían capturado el arca de Jehová, que representa la presencia de Dios, y la habían llevado a su ciudad. El arca de Jehová había traído para el pueblo de Dios, había traído victorias, había traído prosperidad, había partido el río Jordán a la mitad, había traído destrucción a sus enemigos, había traído tantas cosas buenas el arca de Jehová para el pueblo de Dios. Pero cuando los enemigos del pueblo de Dios capturaron el arca y se la llevaron a su ciudad, dice que por causa del arca, ellos, todo el pueblo de los enemigos del pueblo de Dios, dice que les comenzaron a salir tumores, y dice que todos comenzaron a morir por causa del arca de Jehová, por causa de lo que estaba produciendo el arca de Jehová en ellos. Y es interesante cómo el arca de Jehová trajo diferentes resultados a un pueblo que al otro pueblo. Y la respuesta de por qué es que trajo diferentes resultados a diferentes pueblos es porque Dios es una persona. Dios no es una cosa. Dios no es una máquina que produce lo mismo con todos. Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir ahorita. Dios no reacciona igual a todos. Dios no reacciona igual a todos. Aunque son sus hijos, puedes ser hijo y hija de Dios, pero Dios no responde igual a ti que responde a otro. Dios respondió de dos maneras, de una manera al pueblo de Israel y de otra manera a los filisteos. A unos les trajo bendición, a otros tumores, a otros muerte. ¿Por qué? Porque Dios es una persona y Dios no responde igual a todos. Dios puede ser un beneficio para ti, o tú mismo puedes causar que dificultades vengan a ti. Esto es para aquellos que no conocen a Dios y para aquellos que conocen a Dios, que tienen mucho tiempo de conocer a Dios. Tú provocas ver la bondad de Dios y tú también provocas que Dios te corrija. Tú provocas ver cosas buenas de Dios y tú también provocas
a que tú mismo te pongas en una situación difícil porque no entendiste leyes, principios, protocolos del reino de Dios. Dios tiene una manera de cómo Él trabaja y cómo Él funciona. No podemos hacer las cosas como nosotros queremos en el reino de Dios. Y quisiera ayudar a alguien que está escuchando. Quiero ayudar a entender que Dios tiene maneras de cómo Él hace las cosas. Solo porque asistimos una iglesia, una congregación, eso no te da la luz verde para poder decir o pensar, veré la bondad de Dios. Verás la bondad de Dios cuando tú comienzas a entender leyes, principios y protocolos en el reino de Dios. Cuando tú comienzas a entender cómo trabaja Dios en ciertas cosas y en ciertas áreas. Porque si tú no entiendes cómo trabaja Dios en ciertas cosas, en ciertas áreas, te vas a encontrar peleando en contra de Dios, peleando en contra de la voluntad de Dios. Y cuando alguien pelea con Dios, Dios no pierde. El que va a perder somos nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que entender cómo es que Dios funciona y cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios está viendo esto. ¿Cómo es que Dios está viendo a esta persona? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esta persona? Porque si yo quiero parar algo que Dios está haciendo, termino peleando en contra de Dios. Termino peleando en contra de lo que Dios quiere hacer. William Seymour, el hombre que trajo avivamiento a Los Ángeles, a la calle Azusa, él no llegó primero a Los Ángeles, él llegó primero a Houston, Texas. Y cuando él llegó a esa ciudad, no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque era un hombre de color, era un hombre africano. La gente de Houston, Texas quería avivamiento, pero quería avivamiento a su manera, como ellos lo querían. No querían que llegara a través de un hombre africano. Y después, Dios lo trajo a Los Ángeles. Y en Los Ángeles hubo cierta dificultad, pero terminó comenzando un avivamiento que hoy en día lo conocemos como el avivamiento de la calle Azusa. A veces Dios va a traer cosas a ti, no como tú las estás viendo, no como tú quieres que vengan, pero cuando vengan, espero que las podamos recibir y podamos entender. Esto lo que está pasando, esto lo que está sucediendo, es Dios. Y aunque no vino el avivamiento a través de la persona que yo quería, a través del lugar que yo quería, pero entiendo que ha llegado y yo lo reconozco. Estamos de acuerdo al favor de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que estar al favor de lo que Dios quiere hacer en un lugar, con un grupo de personas. En las áreas en que Dios está obrando, hay que estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. En tu vida personal, pero también en otros. Porque hay gente que se pone a pelear en contra de Dios. Porque Dios quiere hacer algo en su vida personal. Pero pelea. Por eso es tan importante estar en un lugar donde tú puedes estar, Dios,
yo me rindo. No quiero lo que yo quiero lo que tú quieres. No quiero hacer lo mío, sino que se haga lo tuyo. Jesús le dijo al Padre, le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Jesús no quería, pero al final tomó una posición donde pudo decirle, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que esa sea nuestra postura delante de Dios. Y que no sea solamente algo que nosotros decimos, sino que sea algo del corazón. Que realmente le podamos decir a Dios, Señor, haz lo que tú quieras hacer. No importa la posición que yo tengo. No importa el dinero que yo tenga. No importa el lugar, si tengo que dejar personas, si tengo que dejar este lugar, no importa. Pero yo quiero estar de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Y si tú me quieres mover, muéveme. Y si tú me quieres hablar, quieres cortar cosas de mi vida, hazlo. Si me quieres podar, hazlo. Si me quieres cambiar, hazlo. Me quieres dirigir, hazlo. Que seamos personas que estamos de acuerdo con Dios, al favor de lo que Dios quiere hacer. Muchos quieren el favor de Dios, pero no quieren estar al favor de lo que Dios quiere hacer. Pidámosle a Dios que Dios nos dé entendimiento de lo que Él quiere hacer con una persona, con un lugar, en tu vida personal. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé revelación. Hay personas que se benefician más de Dios, que no son hijos de Dios, que los que sí son hijos de Dios. Hay personas que no conocen a Dios, que se benefician más de Dios que un hijo de Dios. Mateo 10, 41 al 42. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquellos que te invitan a tomar un vaso de agua en su casa, que no conocen a Dios, dice Jesús, ellos tendrán su recompensa. Aquellos que cuando tú estás necesitado, necesitada de ayuda y vienen a ayudarte, no conocen a Dios, pero vienen a ayudarte. Dice, recibirán su recompensa. Aquellos que son hijos de Dios. A veces no queremos ayudar a otro, pero aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen a Dios, sí lo hacen. Ellos verán la bondad de Dios. Ellos verán la recompensa de Dios, más que un hijo de Dios, cuando aquel que es hijo de Dios no ha entendido estas cosas. Aún hay personas que tienen mucho dinero. Una persona que tiene riquezas, mantiene sus riquezas dando a otros, dando. Por eso hay mucha gente que es próspera, que es rica financieramente y mantiene sus riquezas porque da. Porque aquel, dice la palabra de Dios, aquel que da al pobre, Dios se vuelve deudor de esa persona. Aquel que da al pobre,
Dios se vuelve deudor de ti. Dios está en deuda contigo. Muchos que dan a los pobres, no dice los hijos de Dios que dan a los pobres, dice aquellos que dan a los pobres, que implica a todos. Por eso muchos que tienen riqueza se mantienen ricos. Espero que estén entendiendo lo que es entender cómo Dios funciona, entender cómo Dios trabaja. Y yo quiero orar que Dios les dé revelación y entiendan por el Espíritu lo que Dios está haciendo. Que entiendas lo que Dios está haciendo en ti, en tu vida. Que entiendas lo que Dios está haciendo en el lugar donde tú estás. Que tú entiendas lo que Dios está haciendo con otros también. Para que tú puedas estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios va a hacer. Padre, gracias yo te doy. Padre, ayúdanos a entender leyes, principios, protocolos en este reino al cual tú nos has traído. Padre, por mucho tiempo hemos hecho las cosas a como nosotros pensamos que están bien, pero queremos hacer las cosas de acuerdo a cómo funciona el reino de Dios. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Padre, estamos de acuerdo con lo que tú quieres hacer y con lo que tú vas a hacer. Padre, gracias yo te doy. Y Padre, que nosotros seamos libres de estar peleando en contra de ti y en contra de tu voluntad y en contra de lo que tú has determinado hacer. Padre, te damos gracias. Que el conocimiento sea expandido. Padre, que el entendimiento sea expandido. Que podamos entender cosas que antes no entendíamos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Ha sido una bendición poder compartir esta palabra y espero que le ayude a alguien. Que hay cosas, hay lugares en que nosotros mismos nos ponemos y nos ponemos, pasamos por tiempos difíciles, no porque Dios quiere, sino porque no entiendes lo que Dios quiere hacer y no estás de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Y ni siquiera lo sabes, pero cuando tú lo sabes, tú puedes entonces decir, yo estaba mal. Y me pongo de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Y cuando eso pasa, hay cosas que se vuelven fáciles, dejan de ser difíciles y comienzan a ser fáciles. Que Dios les bendiga. Si quieren sembrar una semilla, si quieren darle algo a Dios, pueden darlo. Vamos a dejar un link en la descripción donde lo pueden hacer. Que Dios les bendiga, que Dios abra la ventana de los cielos sobre sus vidas y que no les falte nada. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Amén. Hay personas que al verte y al ver la apariencia van a pensar una cosa, pero cuando ven al Dios que está y que camina contigo, tendrán otra idea de quién tú eres y sabrán quién es el que camina contigo.